Bueno, el tema es muy desafiante, el tema de el aprendizaje en un tiempo distinto, un tiempo como el que vivimos hoy en la cultura digital. Vamos a intentar cubrir cuatro preguntas. ¿Qué oportunidad nos dan las crisis? ¿Qué oportunidad me entregan las crisis que pudiéramos estar viviendo en el tiempo que nos convoca? Es la primera de las interrogantes que traigo. La segunda tiene que ver con neuroeducación propiamente. ¿Cómo la neuroeducación nos puede abrir puertas hoy en relación a lo que te está pasando como papá, como mamá, lo que podemos estar viviendo como docentes o quizá como adulto que sientes que estás caminando este tiempo de frontera? Vivimos un tiempo de cambio de fronteras, nos están cambiando esta frontera, estamos haciendo verdaderamente el cambio de siglo y queremos ver cómo la neuroeducación nos puede aportar. La tercera pregunta tiene que ver con algunos puntos que debemos considerar seriamente en educación digital. Y era un poco la promesa de nuestro título de hoy. ¿Qué debemos considerar tanto en educación digital como en educación, si se quiere, en la modalidad presencial, tanto sincrónico como en tiempo, como en físico, ¿cierto? En presencial. Y por último, ¿qué podríamos hacer respecto de estos puntos que debemos considerar? La escuela en la que tú y yo nos formamos es una escuela que heredamos de tiempos victorianos, que si tengo profesores de historia entre nosotros, nos podrán decir que es una escuela de hace 200 años con si se quiere, con vestigios de la era de la agricultura, 300 años atrás. Todavía seguimos en ese modelo. Esa foto es probablemente de principios del siglo XX y hoy, habiendo ya recorrido 21 años del siglo XXI, todavía seguimos con ese modelo. Por lo mismo decimos que estamos en un momento de oportunidad, porque debido a las grandes crisis que se están viviendo en lo económico, en lo cultural, en lo social, esta escuela, si no cambia, puede desaparecer prontamente. ¿Y por qué decimos la tormenta perfecta? Porque veníamos de alguna manera llevando el paso, ¿cierto? Marcando el paso, y hemos escuchado ya de muchas reformas educacionales. Aquellos que son docentes por más años, tengo el gusto de tener una tía ya jubilada en educación en el sur de Argentina, y desde el tiempo en que ella estudiaba, quizá en Latinoamérica, desde los docentes normalistas ya se hablaba de la reforma. Pero en este sentido, claro, íbamos caminando, tolerando o avanzando a paso lento, y de pronto nos dimos la cara contra la ventana porque llega esta situación de pandemia, de la que algunos más optimistas dicen, bueno, ya estamos saliendo, otros quizá vamos a volver a encierro, pero el encierro o no, sea que hemos terminado o no con este tiempo de pandemia, esto que estamos viviendo nos está sirviendo de alguna manera para transparentar la crisis en la que probablemente como sociedad hoy estamos. Entonces, aquí citando a algún autor, estoy propiamente citando a un autor en liderazgo, John Maxwell, que establece que las crisis revelan el carácter de las personas. Las crisis revelan nuestros puntos más descuidados. Entonces, de aquí quisiera llevarles a la temática en nuestro contexto, de nuestro curso y de nuestra charla, que tiene que ver con neurociencia aplicada a la educación. Y haciendo un poquito de historia, ya en la década de los 90, un grupo de neurocientíficos, un grupo de ciencia en realidad en los Estados Unidos, declara la década de los 90 en el año 1989 como la década del cerebro, ¿sí? Y esto debido o relacionado a los grandes avances en tecnología. La tecnología a partir de los 90 permitió en los estudios de contraste, de análisis de cerebro, como puede ser, por ejemplo, una tomografía computada, empezar a revisar o a ver más en detalle cómo se correlacionaba una conducta
una acción, una reacción emocional de una persona con las reacciones en su cerebro. A raíz de esto, a principios de los 2000, un área o una nueva ciencia que definimos como una transdisciplina, la neuroeducación. La neuroeducación, donde confluyen elementos en común de neurociencia, que estudia el funcionamiento del cerebro, la psicología, que estudia comportamientos y procesos mentales, y la pedagogía, dedicada a educación y aprendizaje. ¿Cuál es nuestra esperanza desde el ámbito de la pedagogía? Que la neuroeducación nos permita ir abriendo camino y establecer certezas respecto de cómo deberíamos trabajar cuando estoy aprendiendo o cuando estoy educando. De esta manera, entonces, esta nueva ciencia, decíamos, nace para quedarse y establece algunos principios. Y haciendo un poco de repaso para quienes estamos participando del curso de Estrategias de Neurodidáctica, recordemos que ya en el año 2008 se realiza un panel Delphi que tiene muy bien documentada la tesis doctoral de Tokuhama, un panel Delphi donde se reúne a un grupo de unos 25 especialistas del ámbito de las neurociencias, del ámbito de la educación y del ámbito de la psicología para establecer lo que hemos, de hecho, ido trabajando en nuestro curso en 21 principios universales para la enseñanza, 21 principios universales para enseñar. Quisiera presentarles por unos minutos algunos puntos que tienen que ver con lo que yo he dado en llamar 4 derechos de todo cerebro humano que podrían estar siendo vulnerados. Y el primero de los puntos, el primero de los derechos al que creo que es contra el que estamos atentando, y parto en primer lugar hablando en primera persona, derecho a la recreación y al descanso. Algunas estrategias que son interesantes de cultivar y que van directamente en pro de cuidar tu derecho al descanso son las que estoy mostrando en pantalla. Vamos con el segundo, el derecho a tener afecto y ser comprendidos. Sabemos efectivamente que tener emociones, ¿cierto?, dentro de nuestra estructura cerebral es la razón de por qué logramos realizar aprendizajes. Cuando en neurociencia revisamos ese sistema límbico y sabemos que se encuentran estas estructuras tan cercanas, aquella fábrica de las emociones, ¿cierto?, como lo es la amígdala, y el hipocampo, productor de las memorias de largo plazo. De manera que sin emociones no logramos aprender. Voy con el derecho número 3, que siento que está siendo tremendamente vulnerado en nuestros hogares y en nuestros sistemas educativos, el derecho a buscar y descubrir un propósito personal en la vida. Tiene que ver con 4 conceptos que estoy poniendo en la pantalla, ¿sí? Cuando una neurona estimula a otra y ese recorrido comienza a repetirse en el tiempo hasta formar ese engrama que a futuro, ante un estímulo similar, se verá gatillado como en bloque, pues esto tiene que ver con una capacidad natural del cerebro de buscar, desarrollar y funcionar en torno a patrones. Vamos entonces con el último de los derechos que considero de alguna manera vulnerados en los tiempos que vivimos. Derecho a crecer y desarrollarse. Nosotros vamos a crecer y desarrollarnos. Hasta hace algunos años se pensaba que yo solo aprendía en infancia y adolescencia, ¿cierto? En algún momento se habló de periodos críticos y sensibles. Hoy en día ya no adscribimos tanto ese modelo, sino que pensamos que siempre habrá oportunidad de crecimiento, aunque hay etapas de alguna manera en las que se produce una cristalización de ciertas experiencias, y esto permite el abrir el abanico y la oportunidad de crecer mientras haya un cerebro saludable de lo que son las oportunidades en la tercera y cuarta edad. Qué importante el reconsiderar en el tiempo en que vivimos, a medida que comenzamos a envejecer,
cómo te observas a ti misma y a ti mismo. Me he dedicado en los otros puntos muy enfocado a lo que es infancia y adolescencia, pero quiero hacer un gesto ahora a qué sucede cuando ya entro en la edad adulta, ya estamos en la década de los 50, entro en la década de los 60. Sabemos que la expectativa de vida en Chile, en Latinoamérica y en el mundo en general ha crecido sustanciosamente. Y entonces la pregunta que te dejo es, ¿con qué desafío te quedas para hoy? Un gusto saludarte, te habla el profesor Joaquín Triandafilide de Asociación Chilena de Neuroaprendizaje. Si en algo te resultó de interés el contenido de este video, quiero comentarte que en la publicación, junto al posteo del mismo, en nuestro canal de YouTube, encontrarás más información respecto a la serie de cursos y nuestro diplomado en Neurociencia Educativa con mención en Investigación-Acción que se estará dando a partir de mayo del año 2022. Desde el mes de mayo y hasta el mes de agosto tendremos inicio todos los meses de una serie de cursos que pueden ser de tu interés. Muchas gracias.